¿Qué es la metaética? Es un sistema de recuperación de valores cardinales que se sirve de ciencias auxiliares, como la psicología social, el revisionismo histórico y la semiología, para esclarecer nuestro origen, propiciando el recuerdo de significaciones de sentidos absolutos. La metaética puede propiciar una revolución de la conciencia y un cambio de conducta tanto en el sujeto individual como en el sujeto colectivo. La metaética es suprapsicológica, es decir, es conducente hacia la verificación empírica y concreta de un estado extrapsicológico. El hombre antiguo se vislumbraba ontológicamente como una tríada: cuerpo, alma o mente y espíritu, donde lo espiritual siempre ha estado asociado a significaciones trascendentes al ámbito de la materia. Los otros dos elementos son telúricos, median la percepción de esa trascendencia. La metaética es integralista porque logra establecer claramente cada uno de estos componentes, comprobando la existencia de un agente extrapsicológico de nivel superior a los componentes hectónicos, alma-cuerpo. La metaética explica satisfactoriamente el plexo integral del ser humano y de la superestructura que lo aglutina, el sujeto colectivo. Dilucida lo psicológico, lo psicosocial y lo psicoideo como un todo irreductible. Es un proceso de mutación psicológica. Afirma la importancia de la psicoesfera como continente del mundo paradigmático. Propiamente una mutación supone un cambio de paradigmas. La metaética propone que los nuevos paradigmas o símbolos de transformación deben ser una recuperación del legado de sangre del ancestro original. Establece la importancia inmensurable de ese agente reflejante y polidimensional portador de estados absolutos de ser, la sangre. La herencia no solo es biogenética, también es mnemónica. He ahí la importancia del legado sanguíneo, que es continente de símbolos percibidos como energía al producirse su semiosis en la conciencia. El mundo que queremos versus el mundo real. Miremos el mundo de los contrastes. Una realidad que por un lado exalta la sociedad de consumo y el modelo burgués adinerado como entelequia paradigmática de llegar a ser en un futuro. Y por otro, una miseria extrema, un mundo en el que 6.000 privilegiados acumulan el 90% de la riqueza y poder, y 8.000 millones de ilusionados por los medios y la propaganda deben luchar por lo que sobra. ¿Cómo pudimos llegar a tal estado tras miles de años de evolución y centenares de años de vida como naciones libres e independientes? ¿Por qué el poder está siempre en manos de los que no tienen interés en que esto cambie? ¿Por qué hoy debemos ser conformistas, tolerantes con la corrupción, la usura, la mentira y la traición, que son la raíz del hambre y la pobreza? Aceptar la falsedad de los hechos actuales e históricos porque lo afirman los medios y elegir el menor de los males porque no hay algo o alguien mejor. Porque perdimos el sentido del honor, del valor propias de nuestro legado de sangre, la gentilidad, y lo reemplazamos por mansedumbre, abnegación, tolerancia pasiva, servilismo, debilidad y fascinación propios de la pobreza de espíritu escondida y disfrazada hoy de socialismo, democracia, derechos humanos, hermandad globalizada y amor universal, existente solo en los sermones, la propaganda, la política y los medios de comunicación. La tecnología
hija predilecta de la ciencia, está puesta al servicio de los poderosos, que castrados de gentilidad aplauden y se elevan sobre cadáveres de millones de abatidos por el hambre, tras apenas haber asomado esta creación por una puerta que ya a finales del siglo XX no debía existir, el tercer mundo. En el otro mundo, cristiano y civilizado, multitudes de obesos tambaleantes, muñecas con prótesis de silicona, primermundistas con músculos de gimnasio y cabello engominado, engrosa montañas de comida sobrante en basureros y tira toneladas de granos al océano para que no baje el precio. Y preocupados por el terrorismo, vestidos con la ropa y el perfume adecuados, aseveran mostrando un gran sentimiento de respeto por el prójimo y por la vida: fumar es malo para la salud. Se nos ha estigmatizado con la idea de pecado, y cargando con ese sentimiento erróneo de culpabilidad, desvalorizados antes de emprender un acto realmente trascendente, escuchamos la voz del alma temerosa en nuestra conciencia diciéndonos: fracasarás, el triunfo de tu voluntad es una herejía, tu lugar en el mundo es un rango secundario de existencia. La ética y las 4 esferas psicológicas. Podríamos decir que la ética estudia el hecho moral. El hecho moral es la tensión dramática que produce el enfrentamiento entre un símbolo, ente o entidad, y el sujeto psicológico condicionado por su conciencia. Por lo tanto, debemos comprender la estructura o morfología psicológica de nuestra psique. Es una cuestión de noseología, pues debemos responder a una pregunta: ¿qué soy? Y el cómo encaremos ese acercamiento noseológico nos permitirá lograr una valoración marginal o cardinal. El estudio completo del desarrollo estructural de esta figura y su comprensión implica una visión integral del plexo de la psique humana y los agentes que conforman al sujeto psicológico. Desde que nacemos, nuestra existencia tendrá un solo propósito: desarrollar nuestra esfera de conciencia. Es decir, miremos la figura, todas las esferas psicológicas englobadas por la esfera sensible, que es nuestro cuerpo físico, esfera racional, esfera afectiva y esfera de sombra, son memorias con las que el esquema de sí mismo o self, la bolita púrpura o morada, construirá la esfera de conciencia, que es una memoria dinámica de extraordinaria importancia para el sujeto psicológico, ya que es una memoria de sentido, recogido de la experiencia llamada vida. Generalmente el self es incipiente durante los primeros años de la infancia. Solo cuando el esquema es lo suficientemente rico en vivencias va perfilándose la personalidad psicológica y comienza a moverse o situarse en las diferentes esferas psicológicas para aprovechar los contenidos mnemónicos con los que irá construyendo la conciencia. Para transitar por las demás esferas, el self requiere de energía, y esa energía la aporta una potencia que constituye un factor heredado en la sangre, y que hemos representado en la figura con la bolita verde. Esta fuerza volitiva es un residuo de la potencia racial del ancestro original, tronco de nuestra estirpe o linaje. Por lo general, en la mayoría de nosotros, y al decir nosotros hablo del esquema de sí mismo o personalidad psicológica, el self solo tiene suficiente energía para transitar por las esferas afectiva y racional. Por eso el hombre promedio es preponderantemente afectivo y racional. No es común que el self tenga la suficiente energía para transitar por la esfera de sombras, es decir, percibir conscientemente el mundo onírico. El tránsito por la esfera de sombra o inconsciente es muy significativo, ya que expone al self contenidos de gran oblicuidad sémica. El inconsciente es muy importante, ya que es la más formidable de las esferas,
que aglutina la mayor parte de nuestra energía psíquica. Al ser una memoria virtual, alimenta la realidad habitual del sujeto con emergencias autogeneradas por su gran capacidad de reproducción. Arribaremos ahora a una primera afirmación. El estado existencial del hombre y la mujer modernos es la confusión de estos dos factores. La potencia que se vincula al principio de originación y que se percibe como fuerza volitiva, bolita verde, y el esquema de sí mismo que va construyéndose durante la vida a través del enriquecimiento de la conciencia, bolita morada, y que es causa de un error de naturaleza noseológica, axiológica y ontológica de graves consecuencias estratégicas, como iremos evidenciando a lo largo de esta disertación. La confusión estratégica de alma con espíritu. La metaética afirma entonces que la confusión estratégica radica en el desconocimiento y diferenciación entre alma y espíritu. Las 4 esferas psicológicas estudiadas conforman el sujeto anímico o alma, almacén de contenidos mnemónicos. Psique es la palabra griega para alma. Concluiremos este acápite afirmando que la ética es la expresión de un estado psicológico relativo de ser, condicionada por la conciencia, y la conciencia está condicionada por la estructura cultural. La quinta esfera extrapsicológica y la acción estratégica. Esta acción estratégica consiste, a muy grandes rasgos, en la capacidad del sujeto para conocer y diferenciar noseológicamente alma de espíritu. Como podemos ver en la figura, el acto estratégico permite separar paulatinamente ambos agentes, la bolita morada y la bolita verde, que confundidos producen lo que en la figura precedente denominamos confusión estratégica. A medida que vamos separando ambos agentes, se van perfilando los dos agentes que estaban confundidos intrínsecamente y representan a estos dos principios. La fuerza volitiva de la potencia racial que emana del principio de originación, reflejo del símbolo del origen, y el self o personalidad psicológica, referido sémicamente al signo actónico del dolor, nuestra naturaleza animal, es decir, nuestras bolitas verde y morada respectivamente. Hablemos ahora de la bolita verde, que es la fuerza volitiva, resultante de la potencia racial heredada desde el origen, y que ha ido degradándose en las generaciones. Este principio de originación está representado por un símbolo de carácter noológico, que es reflejo del espíritu. Analicemos esta importante afirmación. El espíritu es un agente trascendente, extrapsicológico, que se encuentra fuera del mundo sensible de las entidades dimensionales y que sólo se refleja en un símbolo que está referido noológicamente al origen. La única manera de experimentar ese agente en nuestra psique es como fuerza volitiva. Arribamos así a una afirmación cardinal que hace la metaética. La fuerza volitiva es el espíritu como agente psicológico que puede volver a su naturaleza extrapsicológica a través del acto estratégico. Miremos la figura. La acción estratégica es conducente hacia un tránsito que permite a la fuerza volitiva situarse como yo extrapsicológico y centro egoico aislado, mediante una quinta esfera que se forma con la recuperación operativa de nuestra memoria de sangre. ¿Qué es la memoria de sangre? Es un recuerdo ancestral de estados absolutos de ser. Es la memoria del yo como origen de la potencia racial que se concentra en un momento único, o centro egoico del ancestro primigenio, y que va pasando de generación en generación a través de la sangre. Diremos que es el yo del hombre integrado que va actualizándose en las existencias a través de las generaciones. Los reyes merovingios se hacían llamar divinos, porque afirmaban descender de los dioses liberadores. Para el judeocristianismo, que sostenía con la Biblia idéntica descendencia de todos los mortales desde Adán y Eva, aquel origen no significaba nada.
El único Dios era el Dios creador, Jehová, Satanás, y nadie podía arrogarse su linaje. Y fuera del Dios creador judeo-cristiano solo existían la superstición o los demonios. Así pues, era una cuestión de principios eliminar a unos reyes que no sólo declaraban tener linaje divino, sino que afirmaban recordarlo con la sangre. Esa vinculación entre la divinidad y la realeza, muy popular entre los francos, era un obstáculo molesto para unos sacerdotes que pretendían presentarse como los únicos representantes de Dios en la tierra. La metaética afirma que ese agente volitivo puede y debe aislarse para entrar en contacto con esa memoria de sangre en toda su potencia, sin injerencia del sujeto anímico o psicológico que va perfilándose en cada generación. Solo el acto estratégico garantiza la maniobra de cerco, que convierta al agente volitivo en centro de esta quinta esfera extrapsicológica, culminando el proceso de mutación psicológica que otorga al individuo la posibilidad pura del espíritu o estado integrado de ser. Solo entonces podemos afirmar que hemos alcanzado un estado de derecho. Afirmaremos entonces que la metaética es la expresión no de un estado relativo o psicológico, sino de un estado real o aristocrático de ser. Estructura psíquica del sujeto colectivo. Además de la recuperación de valor cardinal que para el individuo representa la dilucidación ontológica y psicológica que la metaética nos ha permitido asumir, en cuanto a lo colectivo, nos hace un aporte de magnitud inmensurable por la posibilidad que nos brindaría, como Estado nacional, el conocer la morfología estructural de un sujeto colectivo, para la realización de estrategias psicosociales que nos permitan aplastar el alma corrompida que corroe en nuestra sociedad y neutralizar la estrategia de dominación del sistema, que nos va tornando en naciones pobres, estigmatizadas, subdesarrolladas y dependientes. El plexo psicológico de un ser humano con sus 4 esferas operando en una estructura compleja demanda esfuerzo para su comprensión. La complejidad de un sujeto colectivo que engloba 7 esferas en su morfología psicológica requiere de la analogía micro-macrocósmica. El sujeto colectivo es un supersujeto que nos engloba en su complexión, determinándonos ontológica y axiológicamente. Dicho de otro modo, todos nosotros formamos parte de las superestructuras que lo conforman en sus diferentes manifestaciones o aspectos. Dijimos que el sujeto individual o persona existe para formar su esfera de conciencia, que es la finalidad de nuestra existencia en este mundo. Análogamente, un sujeto colectivo existe para conformar su esfera de sentido o mundo cultural. La voluntad del sujeto colectivo se manifiesta como conciencia-tiempo, sincronizando nuestros patrones a su ritmo evolutivo. Con su aspecto logos, determina nuestra situación existencial como mera parte, asignando nuestra funcionalidad. Como aspecto belleza, fija cánones estéticos. Como aspecto sabiduría, fija patrones universales de razón a los que todos debemos ceñirnos. Y como aspecto poder, ejerce un completo control de la superestructura sistémica a través de jerarquías endógamas que durante milenios le sirven y cuentan con su soporte. Ese es el precio de la globalización, la pérdida de toda soberanía existencial como sujeto nacional, como polis diferenciada por su originalidad. Por eso el sistema nos apabulla con sus paradigmas culturales en el ámbito del inconsciente colectivo. He ahí la importancia de la propaganda, de tener el control de los medios masivos de comunicación, el poder de convertir mentiras en verdades, lo bueno en malo y viceversa. Poco a poco se nos ha vuelto tolerantes para con aberraciones propias de pueblos enfermos y decadentes. El materialismo, la corrupción, la mentira libre y tolerada, la aceptación gradual de los homosexualismos, la idea de que el nacionalismo y el concepto de patria son malos, que la caída de la familia, del orden social, de las fronteras axiológicas
y el comercio irrestricto constituyen un gran avance para la civilización. Hasta hoy la estrategia enemiga sigue sosteniendo el dominio sobre las naciones para lograr su objetivo final, la sinarquía en manos del pueblo elegido. Revisionismo histórico. El origen es fundamental, pues no es lo mismo saber que se es hijo de Pepe y Rosalía, creer ser hijo solo de Luis u otro hermafrodita, o comprobar que se fue generado en un laboratorio a partir de un óvulo y espermatozoides donados por extraños y de diferente especie mediante manipulación genética, y gestado luego en el vientre de una desconocida. Psicológicamente no es lo mismo. Diremos que análogamente no es lo mismo creer que nuestros ancestros fueron monos, o que fuimos creados del barro por un ser divino, a comprobar que nuestros ancestros fueron seres que cayeron de una esfera superior de existencia, que procrearon una raza de gigantes al mezclarse con las hijas de los hombres, y que se fueron degenerando con el paso de los milenios, quedando atrapados en esta existencia-tiempo. Artur Poznanski, el más grande tiahuanacólogo de todos los tiempos, ha comprobado científica, epistemológica y racionalmente que Tiahuanacu tiene una colosal antigüedad, tal vez contemporánea con la Atlántida. Sin embargo, y adrede, para mutilarnos de nuestro origen, se nos enseña que eso es solo mito, que no existen vestigios arqueológicos para probarlo. Y entonces, ¿qué son Tiahuanacu, Sumeria, Tartessos, Stonehenge, Sacsayhuamán, la isla de Pascua, los megalitos de Baalbek, el Egipto y Chichén Itzá? Con el más grande cinismo se nos enseña que su colosal antigüedad no es evidente, que es imposible que haya existido una civilización más allá de los 6000 años que la historia oficial le da a esta humanidad. Todos sabemos que la historia la escriben los vencedores. Luego, la historia que conocemos es la de los vencedores, no la verdadera. La historia oficial etiqueta los hechos históricos como buenos o malos, positivos o negativos, desde una perspectiva interesada en su finalidad, que es el logro del poder mundial. Así, por ejemplo, Nazaret no figura en ningún texto antiguo. No aparece sino en los evangelios sinópticos en el siglo IV, y la aldea actual no apareció materialmente hasta el siglo VIII, porque un buen día fue forzoso situar esa aldea de la que hablaban los evangelios, puesto que los peregrinos, cada vez más numerosos, querían visitar Nazaret, de modo que se las arreglaron para crearla. Nerón no quemó Roma, sino los judíos celotes asimilados a las sectas cristianas en represalia por la conducta pecaminosa del Imperio Romano. Nunca hubo un descubrimiento de América. Todos los pueblos de la antigüedad sabían de su existencia, y desde tiempos remotos hubo un nexo cultural y comercial susceptible de verificación y comprobación. Pueblos frisones, godos, normandos y vikingos arribaron 7 siglos antes de Colón y realizaron alianzas con pueblos americanos y mesoamericanos. Se mezclaron y dejaron un vasto legado de arte y cultura que luego los intolerantes y fanáticos, agentes sistémicos, destruyeron indiscriminadamente. Hasta las castas reales incaicas, con un gran contenido de sangre nórdica, fueron exterminadas para que no quede huella. Miren a la gringa, una chulpa rubia de las muchas encontradas en Perú, y que el sistema esconde del conocimiento público. Miren este denominado vikingo maya, una escultura encontrada en Guatemala y que es 600 años más antigua que el pretendido descubrimiento de América. Colón no descubrió América. Los financiadores de la expedición, que fueron banqueros genoveses, sabían de su existencia a través de generaciones de comerciantes egipcios, chinos, fenicios, frisones, normandos, turcos, que conocían las rutas y poseían copias de mapas de una antigüedad asombrosa, como los del navegante turco Piri Reis. Los aliados no ganaron la Segunda Guerra Mundial, la perdieron, porque lucharon contra sus propias naciones a favor de los banqueros internacionales, que fueron los verdaderos vencedores, es decir, fue toda una derrota mundial. Krishna no fue ni malo ni bueno, fue Krishna y enseñó lo suyo. Jesús no fue ni malo ni bueno, fue Jesús y enseñó lo suyo. Mahoma no fue ni malo ni bueno, fue Mahoma y enseñó lo suyo.
Dios no es ni malo ni bueno, es Dios y no enseñó nada a nadie. No hay forma de lograr un cambio de paradigmas si no accedemos antes a la verdad histórica, que es el hecho mismo sin tinte ético o moral. Esa es la gran importancia del revisionismo histórico. Las mentiras se legalizan, hasta se constitucionalizan. La esvástica, símbolo original de antigüedad prehistórica y cuya significación puede remontarnos a nuestro origen, ha sido estigmatizado por la propaganda del sistema, usando como pretexto su utilización por parte del nacionalsocialismo alemán de Adolfo Hitler, de pésima fama, y a muchos no se nos pasa por alto, inducida por el sistema. Aquí tenemos una imagen de Buda, uno de los íconos más sagrados de Oriente, con el símbolo en su pecho. Varios revisionistas como Paul Racinier, Robert Forison, Arthur Butz, Alfred Luchter, Jürgen Graf, David Irving, hasta judíos como los rabinos Benedict, Kautsky y Litoyevsky, que estuvieron en campos de concentración, han confirmado que lo de los 6 millones de judíos asesinados en cámaras de gas es una mentira. Las denuncias se multiplican en todo el orbe, pero el sistema las mitiga con desinformación. Aquí tenemos una foto muy polémica, pues se presentó en un museo del Holocausto en Múnich como judíos quemados en Dachau. El arzobispo y cardenal Fulhaber atestiguó que los cadáveres encontrados por los aliados en el crematorio del campo de Dachau no eran de judíos, sino de alemanes muertos en el bombardeo de la ciudad. Sin embargo, las atrocidades y los crímenes contra la humanidad cometidos por el comunismo, en su irrupción planetaria desde la revolución bolchevique hasta las masacres colectivas llevadas a cabo en la China comunista de Mao y el Khmer Rouge en Camboya, arroja la friolera de 300 millones de muertos. Ha sido mitigado por el sistema y nadie sabe de libros como el de S.P. Melgorov que demuestran fehacientemente que la instauración del comunismo solo en la URSS costó 116 millones de vidas de ciudadanos soviéticos. Estructura cultural. El sujeto psicológico es susceptible a estas inducciones del sistema. La importancia de este gráfico es que nos demuestra el funcionamiento de la estructura cultural en las esferas psicológicas del individuo. Todos nacemos con una especie de software básico, una plantilla de signos a partir de los cuales construimos la estructura cultural a lo largo de nuestras vidas. Con estos signos que constituyen lo sémico grabado en el cerebro, somos capaces de construir y asimilar un lenguaje y comunicarnos a través de radicales o cognatos mínimos o palabras. El signo es la base fundamental de la semiosis y desconocemos su significado. Solamente tienen relevancia significativa si están vinculados a través de una sintaxis, formando eslabones mínimos de significación. De manera simple, hemos olvidado el significado de las letras. Por lo tanto, construimos la estructura cultural con significaciones intuidas a través de lo que en metaética denominamos enlaces virtuales. La significación de la estructura cultural es relativa, ya que desconocemos, o mejor dicho, hemos olvidado los pilares sémicos de nuestro lenguaje. Justamente por eso, la propaganda es una forma de control social que permite a los manipuladores crear enlaces culturales o inducidos, es decir, enlaces falsos que vinculan las entidades con significaciones inducidas. Por ejemplo, a fuerza de repetición y utilizando los soportes sémicos de símbolos cardinales como el de la pareja, asumimos que este producto es bueno y que si lo utilizamos conseguiremos no una, sino muchas parejas. La metaética, por única vez, fuera de su difusión en círculos herméticos, revela los sentidos significativos de los pilares sémicos de nuestro lenguaje. Inversión cultural. La ciencia del revisionismo histórico ha sido sistematizada y estructurada por la metaética en 4 grandes campos que deben ser objeto de observación por parte del revisionista: la interpolación, la extrapolación, la inversión semiótica
y la finalidad teleológica del hecho cultural que pueden distorsionar la verdad histórica. Ahora vamos a ver un ejemplo muy concreto de distorsión cultural, la inversión semiótica. Gracias a la película 300 hemos tenido la oportunidad de vislumbrar Esparta y su fama heroica y guerrera. La corriente cultural ha relegado a Esparta por Atenas con sus paradigmas de igualitarismo, democracia y paz social. Sin embargo, fue Licurgo el espartano el precursor del moderno constitucionalismo, la división de poderes y el tribunal constitucional. La constitución espartana emana de la divinidad, del oráculo de Delfos, y se fundamenta en un símbolo original, la arista, que expresa con la B. No así, B, sino así, V, con el ángulo recto significando los dos atributos del símbolo cardinal de Esparta, Venus, la Virgen Palas Atenea. Amor y guerra, donde el amor no significa tolerancia pasiva y sentimentalismo, sino más bien anhelo de justicia, respeto, fidelidad, lealtad, entrega, libertad, lucha, dureza, pero sobre todo, voluntad, valor, victoria, vehemencia, virtud, vigor, verdad, veneración, todos atributos de lo virginal. He ahí el tremendo y profundo significado de la arista. Y la guerra expresa el rasgo del espíritu que es hostil e intolerante con la mentira, la corrupción, la tolerancia pasiva de las lacras sociales, la traición, la infidelidad, la deslealtad, toda esa pobreza de espíritu. Todos esos valores representan Leónidas y sus 300 hippies espartanos. La Guardia Imperial, la tropa de élite de Esparta, era conocida como los hippies espartiatas. De la palabra hippie viene hippismo, deporte aristocrático que emula al guerrero que monta a caballo, significando al guerrero que modela y domina su alma o sujeto psicológico. Pero con el paso del tiempo y el cambio de paradigmas programado por el sistema y los que ostentan el poder material, pues para que campee el libre mercado, la mentira y la usura era necesario borrar a Esparta de la historia, opera la inversión cultural y en los 60 surge un hipismo muy peculiar y diferente al hipismo espartano. Primero se distorsiona el símbolo de la arista cambiando la expresión y uno de sus significados es invertido, la guerra por la paz. Esto bastó para que el amor pregonado por el hipismo, ya sin lucha, sin arista, sin sentido guerrero, se diera ante el libertinaje, la incontinencia y el abuso de estupefacientes, que acabó con ese movimiento, que si hubiera triunfado, habría cambiado la historia del mundo para siempre. Por eso la metaética afirma que la cultura es un arma psicotrónica, que utiliza los paradigmas culturales para manipular el inconsciente colectivo hacia los fines de quienes ostentan el poder material y actual. Veganismo. Ya lo dijimos y lo repetimos. La arista es fuente original de valor cardinal. Más allá de consideraciones morales y religiosas, de lo virginal emanan significaciones que inducen hacia la conquista de las más altas cumbres del esfuerzo humano. Por eso, en el Estado Mayor CDC, hemos diseñado con la ayuda de los aportes metaéticos una estrategia psicosocial. La primera de este tipo realizada en Latinoamérica desde el nacimiento de nuestras naciones como libres y soberanas en el siglo XIX. Se llama veganismo porque se fundamenta en la B, en lo virginal, como soporte argumental y símbolo de transformación, en la arista y toda la gama de significaciones que nos induce un lenguaje o código semiótico de la B. El veganismo se sustenta en el símbolo virginal, característica del mundo católico, en la imagen de la Virgen de la Vega, que significa Virgen del Valle Fértil y es patrona de los agricultores iberos desde el siglo III hasta la actualidad. Para nosotros la imagen representa a la Virgen de Agartha, que era venerada como Pirena por los señores de Tarsis, míticos reyes de los iberos. Culturalmente el vocablo se remonta hasta el tiempo de las 10 ciudades de la Vega, famosas por su gran riqueza proveniente de la agricultura,
dos de las cuales fueron las míticas Sodoma y Gomorra, calcinadas por el fuego divino. El veganismo surge de la necesidad imperiosa de conformar una élite que exalte los valores espirituales y los exprese colectivamente para lograr un cambio en la conducta de nuestro sujeto colectivo. Hombres y mujeres visibles deben ser el modelo de ejemplaridad. Solo así podremos enaltecer el espíritu y aplastar el alma corrompida que está pudriendo a nuestras naciones. El veganismo resalta nuestros valores ancestrales. Ya comprendemos por qué Venus es la diosa del amor y de la guerra, conocida como Pirena en Iberia y como Antea, esposa hermana del gigante Anteo, más conocido como Poseidón, dan lugar al nombre de sendas cordilleras, los Pirineos en Europa y los Andes en América. Para los semitas es la reina de los cielos, a la que se le ofrecían libaciones. La libación es la chaya que nosotros andinos ofrendamos a la Pachamama. Por eso sabemos que la Pachamama contiene la misma simbología de la Virgen. La pacheta, en forma de arista que los indios levantan en las encrucijadas de caminos, cuando se apunan y sienten el frío de su gélida presencia. La B es parte esencial del símbolo escalonado propio de las culturas americanas y mesoamericanas hasta Norteamérica. También es la runa Kenaz del alfabeto rúnico y la letra del alfabeto griego llamada Lambda, estandarte no solo de espartanos y macedonios, ahora de veganistas americanos que buscan el verdadero cambio a través de una revolución de la conciencia. Forma de vida estratégica. La pareja es un símbolo fundamental de transformación. La relación masculino-femenina es un valor cardinal. Alrededor de su significación polisémica gira una forma de vida estratégica. Señoras y señores, la metaética afirma que sólo la restauración de la relación masculino-femenina en el ámbito esencial del origen es la puerta por la que podemos acceder a un sentido abarcante, inmensurable. El más excelso arte es la puerta hacia el principio de originación de valores cardinales. En este ámbito, el amor deja de tener un significado de tolerancia pasiva y sentimentalismo. Más bien recobra su verdadero valor de símbolo de resurrección, de inmortalidad, de renacimiento, un puente metafísico para acceder a significaciones originales, inspiradas en la relación masculino-femenina, que podrían generar conductas suprapsicológicas como el honor, la fidelidad, la lealtad, la camaradería, la nobleza, el respeto, la dignidad, etc. Demos un vistazo a ese maravilloso modelo de comportamiento plasmado en un código de honor de caballería. Servir a la dama del lago, abandonar por propia voluntad el mundo de ilusión, defender el feudo que te haya sido confiado, proteger a los indefensos y defender la verdad, enfrentarse siempre a los enemigos de la virtud y el orden, no retirarse jamás del combate hasta haber derrotado al enemigo, no traicionar jamás la confianza de un amigo o aliado. Eso es un caballero, un hombre que ha sido iniciado en el honor. Bien que se mire, estamos ante un verdadero nacionalismo puro, la expresión pura del símbolo de originación que es capaz de generar un amor inmensurable por la propia nación. Afuera tú no existes, solo adentro. Ese verso de una conocida canción popular expresa el sentido de la muralla estratégica, fundamento del hombre de polis, del nacionalista, que sabe que la potencia racial subyace en el seno de la mujer, que es el tesoro más caro, inmensurable, preciado. Esa es la razón de ser de la muralla estratégica, proteger el principio de originación de la adulteración que proviene de agentes externos, ajenos a ese principio, a esa realeza única y diferenciada. Un individuo que ha logrado vislumbrar ese principio de infinitud capaz de inspirar la generación original, aporta, entrega, sin pedir nada a cambio. Abrirnos hacia esa grandeza es el motivo de esta estrategia, de este libro, de esta charla. Vencer la entropía, salir del eterno devenir de las rondas existenciales para conquistar la libertad. Con hombres y mujeres veganistas podemos cambiarlo todo, pues generaríamos sujetos suprapsicológicos, entre los cuales deberá surgir el líder. Todo es posible cuando la voluntad se acciona hacia el sentido original. Para la metaética ese sentido original tiene un nombre: honor.
La metaética afirma que solo llegando al origen recordaremos la verdad olvidada. Esa verdad es la fuerza extraordinaria que producirá la catarsis previa a toda mutación psicológica. Esa verdad conmocionante es única para cada uno de nosotros, ya que todos tenemos que tener el valor de asumir nuestro legado de sangre y despertar, volver a dar la cara por nuestro amor, que es nosotros mismos, volver a sentir un estado integrado, vertical, derecho de ser, sin falsas morales, sin mentiras, sin excusas, tener el valor de reconocer que hemos caído en la ilusión de un mundo materialista y consumista, y que mientras dormíamos el enemigo ha destruido nuestra polis, ha corrompido el alma nacional y nos ha hecho olvidar que somos seres de honor y sangre. Señores, ha llegado la hora de la restauración de nuestros valores cardinales, la hora de una revolución de la conciencia. Primera recomendación: difundamos la metaética y el veganismo. Por ejemplo, hemos logrado gestionar un curso modular en una prestigiosa universidad privada del país y diplomar a 18 personas con 80 horas académicas presenciales y evaluativas. Hagamos patria, rompamos esquemas, brindemos a las nuevas generaciones la oportunidad que no se nos dio a nosotros y propiciemos la introducción gradual de la metaética. Abramos puertas, generemos espacios para incluir esta valiosa transversalidad curricular. La metaética es una estrategia psicosocial propia de un Estado mayor. Debe ser materia de estudio en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Vamos a realizar las gestiones ante el Ministerio del Área para propiciar su difusión, socialización y pertinencia de esta revolución psicopedagógica. Señoras y señores, la metaética está inspirada en un símbolo fundamental de transformación. Quiero presentarles a la Virgen, ama de los ángeles. Muchas gracias.